¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver la parte de la lección 10 que corresponde a polígonos y una segunda parte correspondiente a construcciones con regla de compás. Realmente esta segunda parte es un poquito más práctica, no tan teórica, pero bueno, para que veamos todas las partes. Entonces lo que vamos a comenzar es definir el nuevo concepto de polígono, que van a ser de nuevo un subconjunto del plano. Y como hemos estado trabajando con subconjunto del plano, pues vamos a ver qué nos hace falta a nosotros para definir un polígono, que seguramente hemos trabajado previamente con los conceptos de polígonos sin ningún problema, pero vamos a definirlo utilizando las herramientas de la asignatura de geometría básica. Entonces, para nosotros, un polígono, que lo vamos a designar con una letra P caligráfica, contenido en el plano P, es un conjunto finito, finito en el sentido de decir, lo de finito es relativamente, mejor no tan bueno llamarlo conjunto finito, es finito en el sentido de que lo vamos a definir a través del conjunto formado por sus lados. Es decir, yo cojo un lado formado por el segmento W, aquí con estos puntos lo que indicamos es que, bueno, que hay ciertos segmentos y al final, en total, lo que estamos cogiendo son R segmentos. Es decir, que este conjunto que escribimos aquí que define el polígono P o que lo caracteriza, tiene cardinal R. Además, aunque lo llamamos segmentos, estos segmentos van a recibir un nombre particular en el polígono, que son lados. Es decir, estos segmentos se llaman lados del polígono. Pero bueno, no solo eso, sino que en este segmento VW tengo también los extremos del segmento que son los puntos V y W. Pues esos puntos van a recibir también un nombre concreto, lo vamos a llamar vértices, es decir, los extremos de los lados se llaman vértices, es decir, llamados vértices, podemos juntarlos en un conjunto y denotarlos, es decir, forman un conjunto también finito y que tiene el mismo cardinal que el conjunto de lados. Es decir, el conjunto va a ser para los vértices, vamos a llamarlo V1, V2, hasta un cierto V Aquí una R. Entonces, ¿qué más le tenemos que exigir ahora con esta reescritura que hemos hecho de poner el nombre de los vértices? En lugar de llamarlo VW, vamos a ver qué nos hace falta para de verdad tener un polígono. Porque además tenemos unas condiciones, es decir, hacen falta las siguientes condiciones para que ese conjunto P caligráfica del plano sea un polígono. La primera de ellas tiene que ver con los lados, es decir, dos lados de nuestro conjunto P caligráfica o bien no se cortan o tienen únicamente un extremo en común. Y entonces esos lados reciben un nombre concreto
Y es que los llamamos lados adyacentes. En este último caso, es decir, en el caso de que tengan un único extremo en común. Y segundo apartado, o segunda condición que nos hace falta, es que gracias a que mi polígono, que es un conjunto de segmentos finitos, hemos visto que esos vértices del conjunto del polígono los podemos denotar mediante V1, V2, VR, podemos reescribir los segmentos del siguiente modo. Y es que los lados de P de este subconjunto pueden escribirse como una sucesión finita de la siguiente forma. Lo que indicamos es que, bueno, tengo un vértice v1, tengo otro vértice v2, puedo reordenarlo de modo que esto forma un segmento. Y también luego puedo unirlo el v2 con el siguiente vértice. Y así voy de forma sucesiva hasta que llego al segmento dado por el v menos 1, v y por último, el último vértice VR lo vuelvo a unir con el vértice v1. Así que puedo reescribir o ordenar en este conjunto finito los segmentos de modo que vayan de forma consecutiva los extremos de los lados. Donde además lo que está ocurriendo es que si tengo lados consecutivos, es decir, donde si el v sub i y tengo aquí el v sub j y por otro lado tengo un cierto v sub j con el v, vamos a ponerle sub k, si lo tenemos de este modo, son lados consecutivos, y aquí vemos lo del lado consecutivo en el hecho de que tienen el vértice vj en común, entonces los tres puntos v sub i, el vértice v sub j y el vértice v sub k no están alineados. Esto es lo que nos está diciendo también geométricamente más adelante cuando veamos los conceptos, es que no puede haber dos segmentos que formen un ángulo de 180 grados o que formen un ángulo llano. Porque aquí no podemos hablar de grados, simplemente hablamos de ángulos llanos, ¿de acuerdo? Además, como observación, nota, observemos que cada vértice de un polígono P caligráfica está en exactamente dos lados del polígono. Pues significa, si por lo que sea tengo un conjunto de segmentos donde hay un vértice que esté en tres lados, entonces eso no puede ser un polígono, ¿de acuerdo? Asociado a este concepto de polígono, tenemos los vértices, tenemos los lados, podemos seguir definiendo ciertos elementos del polígono. Y uno de los elementos del polígono que podemos definir son lo que sean las diagonales. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con segmentos, pero con unos segmentos muy concretos. Es decir, definición, una diagonal de un polígono
es un segmento cuyos extremos son vértices no consecutivos del polígono. Es decir, si decimos, bueno, yo voy a dibujar algunos puntos y dibujo un polígono cualquiera, y en este caso diríamos, bueno, pues este es el V sub 1, el V sub 2, el V sub 3, el V sub 4, aquí tengo el V sub 5, el V sub 6 y el V sub 7. Tengo aquí un polígono, que este polígono P, como tal, lo podría expresar como la sucesión finita o el conjunto de segmentos V1, V2, así hasta que llegamos al V6, V7 y el último engancharía el V7 con el V sub 1. Pues para las diagonales lo que tendría que coger vértices no consecutivos. Por ejemplo, cojo el vértice V7 y ahora no puedo elegir ni el V sub 1 ni el V sub 6, pero sí puedo elegir el V sub 2 y decir, pues este segmento, que llamamos, por ejemplo, V7, V2, o al revés, porque hemos visto que el orden en el que escribamos los puntos da igual a la hora de definir un segmento, es una diagonal. Pero también lo sería tomar, por ejemplo, este segmento que sería el segmento V2, V5. O también lo sería este, que en este caso queda por fuera, que sería el V6, V4. Es decir, todos los azules son diagonales, ejemplos de diagonales de nuestro polígono P. Lo único que tenemos que hacer es coger segmentos de lados no consecutivos. Vale. Y decimos, bueno, una vez que defino ya también el polígono con sus vértices, con sus lados, asociados a segmentos, rectas y vértices, hay un concepto definido que es el concepto de ángulo. Entonces a nosotros nos gustaría ver cómo podemos definir ángulos para un polígono. Claro, los ángulos que vamos a hacer va a ser definido en el vértice correspondiente. ¿De qué modo? Vamos a ver que lo que tenemos que hacer es fijarnos en las semirrectas correspondientes. Es decir, tenemos la siguiente definición. Aquí decimos, bueno, pues sea V mayúscula un vértice de un polígono P. No, P así no, la P bonita, la P caligráfica, ¿de acuerdo? Y vamos a coger los lados correspondientes. Como sabemos que todo vértice está exactamente en dos lados del polígono, vamos a coger, por ejemplo, W, uno de los lados, y por otro lado el VU, que son los lados correspondientes, o bueno, del polígono con el vértice V en común. Es decir, digamos que vamos poniendo aquí y dibujo un cierto polígono arbitrario, más o menos intento que los segmentos salgan rectos, a veces salen, a veces no salen. Aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a fijarnos en este V. Tengo mi V, entonces aquí tendría, por ejemplo, este es el vértice W y este sería el vértice U. Entonces tengo los dos segmentos correspondientes. Tengo aquí el VU y aquí el VW. ¿De acuerdo? Bueno, pues el ángulo con vértice V y cuyos lados son
las semirrectas que contienen a los segmentos V, W y VU es el ángulo, que notamos igual, ángulo V, pero del polígono. Es decir, que ¿cómo estamos definiendo el ángulo en un vértice de un polígono? Lo que estamos diciendo es, yo me fijo en el lado y veo que, claro, aquí tengo una recta. Tengo esta recta, que sería la recta, si la ponemos aquí, que pasa por R, V, W. Pero también puedo dibujar aquí, entonces, la recta, que sería la recta VU. Asociadas a esta recta, además tengo una semirrecta. Es decir, si me fijo en este vértice, me puedo fijar en esta semirrecta, que es lo que me he llamado semirrecta con la barrita encima, VW, y aquí tendría la semirrecta, que sería la R barrita VU. Pues entonces, el ángulo que forma la semirrecta es lo que llamamos el ángulo del vértice del polígono. Ojo, nosotros hemos visto que cuando estudiamos la intersección entre las rectas, claro, los ángulos pueden ser lo que quieran, pero como mucho estamos trabajando con ángulos llanos, es decir, para estudiar el ángulo que forman dos rectas que se cortan, nos fijamos siempre en el ángulo que es menor que un ángulo llano. Por lo tanto, cuando nos vamos, por ejemplo, a este vértice de aquí, lo que fijamos es que si junto el ángulo por dentro, por así verlo geométricamente, sería un ángulo mayor que un ángulo llano. Por lo tanto, en este caso lo que estoy definiendo es el ángulo, es a través de las semirrectas que están aquí, pero coordinándome con el ángulo chico, que sería este punto de aquí. ¿De acuerdo? O sea que este sería el ángulo también por fuera para cuando nos queda más grande que un ángulo llano. Es decir, que pueden estar dentro o fuera dibujados geométricamente. ¿Se entiende hasta ahí bien? Esto es lo que estamos haciendo para definir nosotros los ángulos de un polígono. Fijarnos únicamente en las semirrectas correspondientes. Bueno, entonces queremos ver, relacionados con estos conceptos, vamos a ver qué tipos de polígonos podemos encontrarnos. Y vamos a ver esencialmente que podemos trabajar con polígonos convexos y con otros tipos de polígonos que vamos a llamar polígonos regulares. Entonces vamos a comenzar primero con lo que sería el concepto de un polígono convexo. A ver eso qué significa exactamente. Definición. Aquí decimos, bueno, pues un polígono P, que es un subconjunto del plano P también, se llama convexo si toda recta que no contiene a ninguno lado de P, es decir, del polígono, corta a lo más en dos puntos a los lados del polígono. Por ejemplo, cuando nosotros representamos y decimos, bueno, pues tenemos aquí estos puntos. Este polígono, por ejemplo, vamos a llamarlo P sub 1. Y luego me dibujo por aquí otro que vamos a llamar P sub 2. Claro, para el P sub 1 nos dice, bueno, es que si yo cogiese esta recta R, que obviamente no pasa por no contiene a ninguno de los lados, vemos que la corta en un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Entonces, como corta en 4 puntos,
podemos afirmar que, según la definición, no es un polígono convexo. Vale, mira qué fácil. Hemos cogido una recta, hemos dibujado, hemos visto que corta en más de 2 puntos. Vale. Ahora coge aquí, dice, voy a coger una recta que no sea la que contiene ninguno de estos lados. Es decir, no voy a coger las rectas que pasan por dos vértices consecutivos del polígono. Por ejemplo, esta. R. Y veo que corta en 1 y en 2. Vale, bien. O no, o a lo mejor cojo esta recta y veo que corta en 1 y en 2. O a lo mejor cojo esta recta y veo que corta en 1 y en 2. Bueno, pero es que yo, ¿cuántas rectas puedo construir? Puedo construir infinitas rectas. Claro, aunque la intuición te dice, es que da igual cómo las dibujo, ya bueno, da igual cómo las dibujo, pero si solo tengo una definición que habla con cualquier recta que no contenga ningún lado, a mí me sirve para ver fácilmente cuando no es convexo, pero si quiero ver matemáticamente que sí es concepto, voy a intentar dar una caracterización. Porque sí, las definiciones están genial, pero suelen ser complicadas trabajar con ellas. Entonces vamos a ver cómo podemos dar una caracterización. Aquí decimos, bueno, esto es convexo. Parece que sí, ¿no? Pero solo dibuja otra recta dentro de todas las posibilidades. Pues vamos a ver una caracterización que tenemos para cuando un polígono es convexo. Tenemos entonces así un teorema que nos dice lo siguiente. Bueno, pues un polígono P es convexo si y solo si lo que ocurre es que para cualquier lado que yo coja, que lo podemos llamar lado o el segmento W, que sea un lado del polígono P, los vértices de P que sean distintos de los vértices, perdón, estoy acostumbrado a empezar en U, de los vértices V y W están en el mismo lado o están en el mismo semiplano determinado por la recta de ese lado, es decir, por la recta R que pasa por el vértice V y W. Es decir, que con esta caracterización, si nos vamos, por ejemplo, a este teorema, decimos, pues si cojo este vértice lo llamo V y este vértice lo llamo W, entonces yo cojo la recta que pasa por ese lado, ahora sí serían rectas que pasan por ese lado, recta V, W, pero resulta que tengo en un lado, aquí tendríamos todo este semiplano que le podemos llamar el semiplano H sub 1. Y por el otro lado tengo el otro semiplano correspondiente que era el semiplano H sub 2. Pero veo que hay segmentos distintos del V y del W, segmentos no vértices, aquí y aquí, que están en un semiplano, pero también hay vértices en el otro semiplano. Y eso no puede ser, yo quiero que estén todos en el mismo semiplano. Como he encontrado un lado donde esto falla, puedo garantizar que no es convexo. Vale, pero es que eso ya lo había visto con esto del concepto de intersección. Esta caracterización me sirve a mí para ver cuándo sí es convexo. Porque entonces, si ahora tenía que hacerlo para todos los planos, para todos los segmentos, me fijaría en esta recta y veo, es que entonces estos tres están los tres en el mismo semiplano. Y cuando coja esta recta, veo que estos tres están en el mismo semiplano. Y cuando cojo esta recta, veo que estos tres están en el mismo semiplano. Y cuando cojo esta recta, veo que los tres están en el mismo semiplano. Y cuando cojo esta recta, veo que los tres están en el mismo semiplano. Entonces, con esta caracterización sí puedo usarla para ver efectivamente cuando un polígono es convexo. Es verdad que a lo mejor la caracterización no es tan útil para ver cuando no es convexo porque lo puedo ver a simple vista con la definición. Pero la definición es lo que es problemático a la hora de ver si esto de aquí es convexo o no.
Muy bien. Si nos acordamos, cuando trabajamos con los ángulos, también habíamos definido lo que era el interior de un ángulo. Como aquí, a fin de cuentas, estamos trabajando con polígonos, que polígonos son también segmentos y puntos, y hemos definido los ángulos de un polígono, podríamos preguntarnos también qué es ese concepto de interior de un polígono. Si puede estar relacionado más o menos con ese concepto de interior de un ángulo o algo parecido. Pues resulta que sí, vamos a tener una definición más o menos similar a la que habíamos introducido cuando trabajamos con ángulos. Es decir, definición. Bueno, pues un punto. Ya no sé gracioso por qué. Tengo un punto P del plano P. Se dice que está en el interior del polígono P. Y aquí ya vamos a tener los tres tipos de P que podemos escribir. Yo a mano no sé hacer más P distintas que estas tres, que la con doble barrita, el P normal y la P de caligráfica. Si, dado P polígono convexo, es decir, no nos vale para cualquier tipo de polígono, lo vamos a hacer para polígonos convexos. Entonces vamos a ver cuándo está en el interior de un polígono convexo. Si para todo R contenido en el plano P, que sea una recta que pasa por el punto P, se tiene que la recta R corta a los lados del polígono en dos puntos. En caso contrario, diremos que P, el punto, es exterior. Y aquí hay que hacer una apreciación, y la apreciación es siempre y cuando ese punto no esté en el polígono. Pero claro, si tomo un punto del polígono, o bien está en un lado o bien es un vértice. Vale, pues cualquier punto que no sea del polígono puede ser o interior o exterior. Geométricamente, ¿qué nos está diciendo este resultado? Simplemente que si tengo un polígono, que lo tenemos que elegir convexo, entonces ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es que podemos ver para este polígono P lo que sería un punto exterior y un punto interior. Si cojo, aquí dice cualquier recta, igual la definición hace gala de un para todo, pero bueno, vamos a verlo simplemente con una recta. Si tengo este punto P y tengo esta recta R, veo que efectivamente corta en dos puntos. Claro, solo lo he hecho para una. Aquí tenemos otra recta o aquí tenemos otra recta, pero claro, igual, la definición nos dice que es un para todo. Con que dibuje tres rectas no es suficiente para ver que eso no ocurre. Sin embargo, si cogemos un punto exterior P, por ejemplo, veo que aquí hay una recta esta que no corta. O hay, porque también puedo decir, no, mira, es que tú coges esta recta, ¿verdad? Y aquí corta dos veces. Entonces, sí, no, porque he encontrado otra recta R que no corta el polígono en dos puntos. Entonces, eso sí me sirve a mí para decir, ah, como no es toda recta que pasa por el punto P, entonces puedo decir que el punto no es interior. Para el punto interior ocurre lo mismo. Para ver que sí, no sé, la definición la tenemos, pero no me da tanta información porque tenía que estudiar toda posible recta. Aquí vamos a poner una nota, porque normalmente hacemos un abuso de notación y decir, bueno, podemos identificar entonces tres regiones del plano. Una que es el polígono, que sería como el borde negro que dibujamos, otra que sería el interior y otra que sería el exterior. Es decir, eso nos va a permitir a nosotros identificar realmente un polígono con su interior sin quebrarnos mucho en la cabeza. Es decir, diremos
que un polígono P está contenido en un semiplano H con P polígonos y H semiplano cuando el interior del polígono P esté contenido en el semiplano H. Es decir, que estamos haciendo una abstracción en el sentido de decir, bueno, pues es más corto hablar simplemente de que el polígono está contenido en el semiplano en lugar de tener, no, el interior del polígono está contenido en el semiplano. Simplemente eso. Bueno, esto es lo que tenemos que ver nosotros de polígonos. Ya hemos visto que son polígonos convexos. Y ahora vamos a ver una nueva categoría de polígonos que, bueno, más o menos son bonitos y se comportan bien y tienen ciertas buenas propiedades, que son los que conocemos como polígonos regulares. Vale. Aquí una nota normalmente en lo que sería análisis. Es verdad que esto es geometría, ¿no? Entonces hacemos otro tipo de definición. Hemos dicho que el concepto de un polígono convexo era, según la definición, teníamos que ver que toda recta que no conteniese ningún lado cortase dos puntos. Para una caracterización hemos visto que cuando trazamos la recta de cada lado, tiene que ocurrir que todos los vértices caigan en el mismo semiplano correspondiente. Realmente la definición clásica de un polígono convexo no tiene que ver con el polígono en sí, sino con el interior. Entonces decimos que un polígono es convexo si su interior es un conjunto convexo. Y hablamos de algo convexo cuando, dados dos puntos cualesquiera, el segmento que los une está siempre contenido dentro. Que también ahí va un poco la idea de ese concepto de que las rectas corten una, dos veces, ninguna más, que estamos trabajando nosotros aquí geométricamente. Pero bueno, para que se vea también esa idea. Entonces ahora, como decía, vamos a trabajar con los polígonos regulares. Entonces, definición. Realmente los polígonos regulares van a ser una subclase de los polígonos convexos. Es decir, bueno, pues un polígono convexo P contenido en el plano P se dice que es regular si todos sus lados y ángulos son congruentes. Podemos utilizar la palabra congruente, que era la palabra matemática que hemos visto, o también de un modo informal en una solución decir que son iguales los lados. Claro, esto está muy bien, pero igual es una definición y la congruencia nos hacía trabajar con las isometrías, con las aplicaciones que había, de que llevaban un ángulo en otro, y dice, tendría que ver cómo lleva cada semirrecta en cada punto, eso tengo que hacer para cada vértice. Mucha trabajera. A mí me gustaría encontrar algún modo de caracterizar que un polígono sea convexo de forma más sencilla. Entonces vamos a ver si podemos hacer eso fijando en el comportamiento que tienen los vértices y el ángulo de cada vértice. Porque a fin de cuentas tengo que ver con los lados, que son los segmentos, y los ángulos, que son ese concepto geométrico encerrado entre dos segmentos consecutivos. Bueno, pues entonces somos capaces de dar una caracterización de cuándo un polígono es un polígono regular. En particular, sean R y S contenidos en el plano P, rectas que se cortan formando un ángulo que mide pi partido por n, con n es un cierto número entero mayor o igual que 2. Bueno, pues sean phi sub r y phi sub s pertenecientes
el conjunto de isometrías del plano P, las reflexiones de ejes R y S. Entonces, si tengo V, que es un punto de la recta R, definimos los siguientes puntos. Voy a definir un punto V1 inicial que va a ser precisamente el vértice V, ¿vale? Ese punto lo dejo igual y lo llamo V1. Y luego voy a definir una serie de puntos V sub I más 1 como componer para cada punto V, que sería para el punto V1, voy a estudiar la composición de las reflexiones sigma sub R compuestas con la sigma sub S aplicados al punto V o V1 y lo componemos I veces consigo mismo. Y esto sería para cada I desde 1, 2 hasta el I menos 1. Es decir, que a partir de dos rectas y un punto cualquiera de una de las rectas, lo que estoy haciendo yo precisamente es construir esas reflexiones. De hecho, si nos fijamos, el punto V sub 2 es relativamente sencillo, pues lo único que tengo que hacer es calcular la reflexión con respecto a S sub 2. Entonces, lo que verifica esto es que, a fin de cuentas, yo he construido una serie de puntos. Pues resulta que el conjunto formado por esos segmentos, es decir, el conjunto formado por, perdón, aquí no es hasta I menos 1, es hasta el N menos 1, lo que tenemos es que este conjunto P, formado por los segmentos V sub 1, V sub 2, luego el V sub 2, V sub 3, así hasta que llegamos al penúltimo, que sería este V sub N menos 1, V sub N, y por último el V sub N con el V sub 1 es un polígono regular de n lados. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Si vemos la construcción es interesante porque geométricamente yo solo estoy partiendo de dos rectas y a partir de dos rectas y de un punto construyo un polígono. Es decir, yo digo, bueno, pues tengo una recta R y otra recta que voy a llamar aquí S, que se cortan en un punto que sea. Me da exactamente igual. Y yo cojo un punto de mi recta R. Por ejemplo, cojo este punto V, que es lo que yo voy a llamar luego V sub 1. Entonces vamos a pensar, ¿cómo construiría yo el punto V sub 2? Pues me han dicho, es que el punto V sub 2, si el punto V sub 1 es simplemente coger el punto V, el punto V sub 2 es coger el punto 1 más 1, que es lo que hemos llamado, y sería hacer la composición del sigma sub S con el sigma sub R una vez aplicado el vértice V. Claro, como V es un punto de la recta R, ¿verdad? Esto no es otra cosa que ¿quién? Que hacer sigma sub S de sigma sub R de V. Pero si cojo un punto de la recta, cuando haga la reflexión, todos los puntos de la recta del eje de reflexión son puntos fijos. Entonces el sigma de R es simplemente el V. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que coger entonces la reflexión con respecto a la recta S. Es decir, que vendría aquí y buscaría más o menos de forma perpendicular. Más o menos parece que por aquí, ¿cómo de lejos? Pues parece que más o menos aquí está igual de lejos. Pues este punto sería el punto V sub 2. Vale, ahora sí. Ya tengo entonces este primer vértice V sub 2. ¿Cómo construiría el vértice V sub 3? Claro, el vértice V sub 3, ¿qué sería? Sería hacer sigma S de sigma R dos veces aplicado el vértice V. O, si lo pensamos, realmente esto es simplemente cómo hacer sigma S, sigma de R
aplicado ¿a quién? Al vértice v sub 2. Entonces que le vuelvo a aplicar el mismo proceso pero al vértice v sub 2. Es decir, primero cojo la reflexión con respecto a la recta R. Pues me vendría más o menos por aquí, de forma perpendicular, chispa arriba, chispa abajo, y que esté igual de lejos, por aquí más o menos. Este sería el primer sigma. Y ahora hago la reflexión con el sigma sub s. Pues me daría más o menos, parece que por aquí aprox. ¿De acuerdo? Entonces, este punto que tengo aquí, ¿quién sería? Este sería el vértice v sub 3. Ahora, cuando coja este punto, ¿quién sería el siguiente punto? Si nos fijamos, aquí lo que vemos, si todo sale relativamente bien y casi parece que cuadra por el dibujo que he hecho, aquí sería calcular la simetría con respecto a la R, que me vendría más o menos por aquí, podemos decir... no me ha salido demasiado bien el dibujo. Bueno, vamos a dejarlo así. Porque, más o menos por el dibujo que yo he hecho, que en mi cabeza funcionaba bastante bien, ahora cuando haga la simetría, me tenía que volver a quedar este punto de aquí. Es decir, que lo que nosotros hemos construido es precisamente un triángulo equilátero. A lo mejor no es tan equilátero como yo tenía pensado que saliese, pero más o menos nos había quedado la construcción para que fuese casi un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Porque este ángulo lo cogió más o menos abajo para que fuese 60 grados. Porque entonces tenía que salirme que se cortan precisamente ahí. Que cuando vuelvo a tirar la última vez me da ese punto que tengo ahí. ¿De acuerdo? Esa era la idea. ¿Se entiende más o menos el proceso que hemos hecho aquí? Esto es lo que nos está diciendo cómo construimos. Si hubiesen sido más puntos, simplemente tendríamos que ver qué pasa ahí de forma sucesiva. Es decir, ir calculando y en vez de terminar en el último paso, en el vértice inicial, pues vería que sigo dando vueltas hasta que llego precisamente al último paso. Que aquí lo hemos hecho en 2, podría haber sido en más puntos simplemente. ¿De acuerdo? Esto es esta construcción que nos da el lema. Vamos a ver entonces una caracterización que nos permite a nosotros estudiar también, bueno, cuándo puedo tener yo un polígono regular sin tener que construirlo así explícitamente. Realmente todo está basado en el lema anterior. Normalmente un lema suele ser un resultado que tenemos en matemática que nos sirve para demostrar teoremas de mayor lentitud. Entonces aquí decimos, bueno, pues teorema. Vamos a ver una caracterización, algo que nos permite afirmar cuándo algo es un polígono regular. Bueno, pues sea, aquí tenemos un cierto número n perteneciente a z, con el n mayor o igual que 2, y sea, vamos a coger un segmento v, algo contenido en el plano P, que sea un segmento. Pues resulta entonces que si h mayúscula es uno de los semiplanos determinados por la recta R que pasa por los vértices V y W, entonces existe un P polígono, y que no es un polígono cualquiera, sino que es un polígono regular de n lados con, donde sabemos que está contenido en este semiplano H, unión la recta R, V, W, donde el segmento V, W es uno de los lados del polígono P. Es decir, que a partir de cualquier segmento yo puedo construir un polígono de los lados que sean que tenga precisamente la misma longitud todos los lados, ese polígono, que el segmento inicial. Y además donde uno de ellos es el segmento que nos han dado.
Hombre, que a lo mejor geométricamente se ve muy sencillo, pero uno dice, bueno, es que tú coges, claro, coges este segmento que llamamos VW. Ya decimos, y lo pones también aquí, el VW. Y ahora lo pones aquí también, el VW. Y dice, bueno, yo lo sé hacer porque dice, ahora lo que tenía que hacer es de 3 lados, ¿qué sería? El triángulo equilátero. Y de 4 lados, ¿qué sería? El cuadrado que tiene ese lado. Y de 5 lados, ¿qué sería? Pues sería el pentágono. Más o menos, a ver si me sale aquí y aquí. Este ya no salió tan. No, bueno, sí, casi irregular, ¿vale? Y dice, bueno, es que tú lo has dibujado. Bueno, lo que nos está diciendo este teorema es que siempre se puede dibujar. No es que yo solamente haya sido capaz de dibujarlo, sino que cualquier persona es capaz de construirlo matemáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos los polígonos regulares, nos gustaría ver, ya que tienen una cierta propiedad adicional que le hemos exigido, que es eso apellido de regular, vamos a ver si eso implica también la existencia de ciertas propiedades adicionales que no tienen cualquier tipo de polígono. Pues resulta que sí. Entonces vamos a ver qué propiedades podemos obtener con los polígonos regulares. Y para ello teníamos que volver a las lecciones anteriores cuando hemos trabajado con las semejanzas. Que al fin las semejanzas no eran otra cosa que una composición de isometrías y homotecias. Pues vamos a ver que se comportan muy bien los polígonos regulares con las semejanzas. Es decir, sea P contenido en el plano un polígono regular con n vértices. Entonces, el polígono P resulta que, por un lado, admite n reflexiones distintas que son simetrías del polígono. Y no solo eso, sino que admite también una rotación cuyo ángulo es 2pi dividido entre el número de vértices o número de lados, ¿de acuerdo? Pero que no es una rotación cualquiera, sino que también es una simetría de P. Recordemos que la simetría eran estas aplicaciones que hemos visto como composición, que lo que nos estaba diciendo es que dejaban invariante todo el conjunto que nos habían dado. En este caso lo que nos está diciendo es que cuando haga la imagen de la rotación de todo el conjunto o polígono P, vuelve a ser el mismo polígono P. Como conjunto no quiere decir que deje todos los puntos iguales. Lo que significa es que como conjunto transforma un lado en algún lado, un vértice en algún vértice y un punto en algún punto, todo dentro del polígono. Nada se sale de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, que ya hay un primer comportamiento bastante bueno. Es decir, hay reflexiones y hay rotaciones. Es decir, hay unos tipos de isometría muy buenas que me dejan invariante a mi polígono regular. Y eso ocurre con los regulares. Y realmente aquí nos está diciendo un sentido únicamente. Si es regular, entonces pasan estas cosas. Lo que vamos a ver más adelante es bajo qué condiciones puedo decir también que el recíproco sea cierto. Pero como consecuencia primero, antes vimos que siempre que tenía un segmento, yo podía construir un polígono con base en ese segmento, de modo que tenía los lados que yo quisiese. 2, 3, 4, 5, me daba exactamente igual. Pero era un polígono. Uno puede decir, bueno, uno, ¿por qué no más? Pues resulta que no es que solo haya uno, sino que hay exactamente un polígono con esas condiciones. Y eso es consecuencia de combinar el teorema que vimos anterior con este que hemos visto ahora. Es decir, tenemos el siguiente corolario que nos dice que el polígono que construíamos anteriormente era único. Es decir, sea n perteneciente a z con la n mayor o igual que 2
Si tenemos un segmento VW del plano P, es decir, VW contenido en P segmento, y tenía H uno de los semiplanos determinado por la recta R que pasaba por ese segmento, es decir, la recta R que unía los vértices V y W, entonces existe un único polígono regular P. Lo único que hemos añadido nuevo así es la palabra de un único. Esto es lo que nos está diciendo nuevo en este resultado. De n lados. Hay veces que vamos a hablar de n vértices, hay veces que vamos a hablar de n lados, da exactamente igual, porque tienen los mismos lados que vértices, entonces no nos afecta. Contenido en ese semiplano H unión la recta R que pasa por los vértices V y W. ¿De acuerdo? De lado el segmento, y al escribir de lado el segmento VW, lo que queremos decir es que VW es uno de los lados de nuestro polígono. Pero no solo eso, sino que podemos hacer mucho más gracias a esta existencia de reflexiones y rotaciones. Y es que si tenemos dos polígonos del plano, podemos ver cuándo podemos relacionarlos entre sí. Es decir, sean P y P' contenido en nuestro plano P, dos polígonos. De modo que exigimos que sean regulares los dos con el mismo número de lados, y no solo exigimos que los lados, que haya la misma cantidad de lados y la misma medida, es decir, que los lados midan todos lo mismo en los dos polígonos. Bueno, pues entonces lo que ocurre es que puedo encontrar una phi isometría del plano tal que uno es imagen del otro, es decir, phi del polígono P nos da precisamente el polígono P'. Es decir, que puedo ver cuándo puedo transformar un polígono en otro polígono. Realmente para eso lo que necesito es que los polígonos sean regulares, mismo número de lados y misma medida. Entonces puedo encontrar una isometría, y el hecho de que sea una isometría me hacía falta el que tuviese la misma de medida, porque las isometrías mantenían la distancia. No solo eso, sino que también obtenemos la siguiente consecuencia, que nos dice, bueno, pues para todo P contenido en el plano que sea un polígono regular, puedo encontrar una C, que es una circunferencia, que pasa por los vértices de P. Esto en general no es algo que vaya a ocurrir en cualquier tipo de polígono, es algo que ocurre únicamente en los polígonos regulares. Realmente, porque esta construcción está basada en el hecho de que si tuviésemos triángulos, todo fácil, claro, cojo el circuncentro, y el circuncentro por definición era el punto que me permitía construir una circunferencia que pasaba por los tres vértices de un triángulo. Es que resulta que en un polígono regular, si hago una descomposición en triángulos, tengo exactamente los mismos triángulos todo el rato, en el sentido de que son triángulos congruentes,
Por lo tanto, esa circunferencia que pasa por el circuncentro de una, la puedo generalizar para que pase por todos los vértices, donde uno de los extremos o el centro de esa circunferencia es uno de los vértices del triángulo, que es ese vértice en común que van a tener todos los triángulos que construimos dentro. Esa es la interpretación geométrica de lo que hacemos aquí. En este caso, es decir, en ese caso, en el que tengamos un polígono regular, diremos que el polígono P está inscrito en la circunferencia C. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver ya la última consecuencia de esta parte de polígono, que sería, vale, nosotros hemos visto si es un polígono regular, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿cuándo puedo garantizar que sea un polígono regular? Pues resulta que lo puedo garantizar también en base a esa existencia de simetría. Nosotros vimos antes que si era un polígono regular, entonces había n reflexiones y una rotación. Pues vamos a ver cuándo ese recíproco también es cierto. Y tiene que ver esencialmente no con la parte de las reflexiones, curiosamente, sino con la existencia de esa rotación. Es decir, teorema, lo que obtenemos es lo siguiente. Sea P contenido en el plano un polígono convexo con n puntos. Bueno, pues resulta que si ese polígono P tiene una simetría que, como decíamos al principio, no es una simetría cualquiera, sino que es una rotación, de ángulo, y lo que exigimos es que el ángulo sea un ángulo en concreto, es decir, de ángulo 2pi dividido entre el número de lados o de puntos de nuestro polígono, entonces puedo garantizar que nuestro polígono P es un polígono regular. Es decir, que también en el sentido contrario, la existencia de esta rotación nos permite a nosotros justificar cuándo ese polígono le podemos poner el apellido de polígono regular. Y podemos ir también en los dos sentidos prácticamente. Con esto tendríamos toda la primera parte de lo que serían los polígonos. Y ahora vamos a ver esta segunda parte de construcciones con regla y compás. Cuando hablamos de construcciones con regla y compás, a lo que nos queremos referir es todas las construcciones geométricas que podemos hacer usando únicamente una regla, es decir, dibujando rectas, y un compás, es decir, dibujando circunferencia, y estudiando qué ocurre con los puntos de intersección entre esa recta y esa circunferencia. En fin, vamos ahora a lo que sería el segundo bloque, que es estas construcciones con regla y compás. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros esencialmente? Bueno, aquí vamos a ver algunos resultados de cosas que se pueden hacer referentes a polígonos. Y el primer resultado nos dice que vamos a tener una cosa que se llama el número de oro, y los triángulos de oro vamos a fijarnos en unas construcciones muy concretas. En particular, dados dos puntos A y B, que yo coja del plano P, pues resulta que se puede construir un punto C de este segmento AB, tal que
lo que ocurre es que la distancia que hay del punto A al punto B, cuando la multiplico por la distancia que hay del punto B al punto C, me da lo mismo que la distancia que hay del punto A al punto C y todo eso al cuadrado. ¿De acuerdo? Realmente, esto muchas veces geométricamente lo que se entiende es diciendo, mira, tú puedes separar tu segmento AB en un cierto punto C, de modo que la proporción que hay entre lado grande y lado pequeño, es decir, si cojo el segmento completo, ¿verdad? El segmento completo sería el segmento AB, eso es lo que mide. Y lo divido entre el segundo grande, que el segundo grande sería el segmento CB. Por eso coincide con coger el segundo grande, que sería el segmento CB, con el siguiente más pequeño, que es el segmento AC. Es decir, la proporción entre grande, pequeño se mantiene. Esto es lo que se llama una proporción áurea. Claro, aquí cuando despejamos lo que nos dice precisamente es lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que lo hemos puesto con otro orden, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué ocurriría? Si nos fijamos realmente, esto nos lleva al final, bajo una construcción, a un número, cuando resolvemos esta ecuación, y nos lleva a que el cociente que tenemos AB partido con el cociente AC tiene un valor muy concreto. Y tiene un valor que llamamos 1 más raíz de 5, que recibe el nombre de número áureo. Es decir, que esto en realidad podemos resolver cuál es el valor que tiene que tener y resulta que esta proporción es la 1 más raíz de 5 partido por 2. Como es independiente del segmento que yo coja, pues se le llamó la razón dorada o número áureo, que normalmente se escribe con un phi, pero bueno, vamos a dejarlo simplemente así. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es seguir una serie de pasos. Primero, lo que haríamos sería, bueno, pues construimos una recta S que pasa por B y es ortogonal al segmento o a la recta AB. Es decir, que si estudiamos la construcción, lo que estamos diciendo es, mira, yo cojo aquí este segmento, sería el segmento AB, y lo que hago es que construir la recta S que pasa por B, que sea perpendicular a la recta que tenemos aquí, es decir, a toda esta recta extendida del segmento AB, que hemos llamado R sub AB, y esta recta que aquí forma 90 grados es, o un ángulo recto, sería la recta S. Vale. Una vez que tenemos eso, construimos otro punto, es decir, llamamos M al punto medio del segmento A, B. Decimos, bueno, pues más o menos, quedaría algo por aquí, Por aquí tengo este punto M. Vale. Una vez que tengo este punto M, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues trazamos C, que es una circunferencia, con centro, el centro que sería el punto B, y que pase por el punto medio M. Es decir, que si nos vamos ahora a nuestra circunferencia, lo que estamos diciendo únicamente es decir, bueno, pues centro en B, que pase por la M. Por aquí más o menos. Vale, esa es mi circunferencia. Ahora, ¿qué pasa con esta circunferencia? Pues que esta circunferencia va a cortar a la recta S que hemos dibujado en... Es verdad que la corta en dos puntos, ¿no? Coge un punto cualquiera. Por ejemplo, nos fijamos en este de aquí arriba o en el de abajo. Nos da exactamente igual. Pues a ese punto de corte lo llamamos D. Es decir, sea D el punto de corte de la circunferencia C con la recta S. Vale. ¿Qué más podemos hacer ahora?
Pues lo que hacemos es que dibujamos la recta R que pasa por el punto A y el punto D. Es decir, trazamos la recta R que une el punto A con el punto D. Sería esta recta que tengo aquí más o menos así. Vale, esta sería... Uy, qué bien me ha quedado. Esta sería la recta RAD. Y vemos que esta recta, ¿qué le pasa? Que puedo encontrar ahora, dentro de este segmento AD, hay un punto que está a la misma distancia del punto B. Es decir, sería básicamente estudiar dónde corta con la circunferencia. Ah, pues vemos que corta aquí en la circunferencia, ¿verdad? Pues como los puntos de la circunferencia son todos los puntos que están a la misma distancia del punto B, veo entonces que este punto, que llamamos nosotros E, resulta que está a la misma distancia del punto B que el punto D. Es decir, sea E ese punto de corte de la recta R que une A con D con la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces resulta que ahora lo que debemos buscar es un punto C del segmento AB que esté a la misma distancia del punto A que del punto E. Pues decimos, pues ¿qué tengo que hacer únicamente? Tendríamos que coger ahora aquí y para este segmento, que es el segmento AE, trazar lo que sería la mediatriz. Y para esta mediatriz decimos, bueno, pues nos venimos más o menos por aquí y por aquí, más o menos, mediatriz chunga. Pues aquí este punto donde corta es lo que llamamos nosotros ese punto C. Pues este punto C es un punto que está a la misma distancia, pues está en la mediatriz, que le hemos llamado nosotros normalmente M minúscula sub AE, que es esta mediatriz del punto A y del punto E. Pues ese punto de corte, el último paso sería tomar el punto C como la intersección de la mediatriz AE con la recta RDAB o el segmento AB, no da exactamente igual. Pues este punto, que no es el punto M, parece que es el punto M porque lo hemos puesto aquí, vamos a poner el punto M más para la derecha. Este punto es el punto C que verifica esta propiedad. ¿De acuerdo? Este es el modo que tenemos geométricamente de construir utilizando únicamente rectas y compás, circunferencias y rectas, ese punto áureo del segmento en el que divide. Tiene también una interpretación muy guay porque una vez que uno saca ese punto, es decir, si yo construyese de ese modo, resulta, que, bueno, esto es una nota simplemente, que si uno cogiese un segmento aquí y cogiésemos otro segmento aquí vertical, de modo que estos dos están en proporción áurea, y construyo una tarjetita, pues resulta que todas las tarjetas de banco, DNI, etcétera, de crédito, están construidas de este modo. Es decir, si tú cogieses y midieses cuánto mide el largo de tu tarjeta de crédito, el ancho de tu tarjeta de crédito o del DNI, resultaría que el numerito que te saldría al hacer ese cociente es 1 más raíz de 5 partido por 2. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor un día cogieron a un matemático y el matemático dijo, pues yo voy a dejar aquí mi perlita para que vean qué guay salen las cosas. Bueno, pues a construir cosas es un modo bonito de que salgan elementos ahí del día a día. Que uno puede haber dicho, bueno, pues las tarjetas podrían ser cuadrados, podrían ser triángulos. Pues sí, perfectamente. O podrían ser rectángulos normal y corriente. O se eligió un rectángulo áureo. Fantástico. Simplemente que sepamos que existen ahí y aparecen en la vida real. Y que si alguien te dice, ¿y esto para qué sirve? Pues mira, sirve para saber por qué tu tarjeta del banco se construye de ese modo o tiene esa forma. Bueno, y como decimos, esto que hemos dicho de número áureo, razón áurea y demás, es efectivamente un concepto y podemos ponerlo como definición formal. Es decir, tenemos la siguiente definición que nos dice, bueno, pues sea C ese punto del segmento AB tal que significa que el producto del AB por el BC coincide con el AC al cuadrado. Bueno, pues entonces
decimos que el punto C divide al segmento AB en la razón áurea. En el sentido de que ese cociente es ese número áureo, phi, que es 1 más raíz de 5 partido por 2. Y no solo eso, sino que uno dice, bueno, a fin de cuentas, trabajar con segmentos me permite trabajar con otras figuras geométricas, como por ejemplo los triángulos, que sería juntar tres segmentos. Pues resulta que también puedo construir triángulos que tienen propiedades bonitas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si verifican cierta proporción, vamos a llamarlos triángulos áureos, y tiene que ver con esta razón áurea. Bueno, pues sea triangulito formado por los puntos ABC, por 3 puntos, un triángulo isósceles. De modo que exigimos que, bueno, pues el lado AB coincida con el lado BC, con el lado AC, y además hay una relación entre los ángulos, y es que la medida que tiene el ángulo B sea la misma que la medida que tiene el ángulo C y sea el doble de la medida que tiene el ángulo A. Pues entonces, cuando construimos nosotros el segmento AB entre la distancia que hay al BC, resulta que esto es la razón áurea. Es decir, vale 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Y el triángulo se llama entonces un triángulo de oro. Porque bueno, como tiene que ver áureo, pues dijeron triángulo de oro. No solo eso, sino que, vale, hemos visto que esto es, si pasa esto, entonces eso es un triángulo de oro. Pero, ¿puedo construir yo siempre? Pues resulta que sí. Porque nosotros hemos visto antes que podemos construir con regla y compás siempre ese punto C que me garantiza que se separa el segmento en esa proporción áurea. Pues entonces, como puedo separar ese segmento en esa proporción áurea, puedo construir el triángulo isósceles correspondiente. Es decir, dados puntos A y B pertenecientes a P, se puede construir, y cuando decimos construir, hacemos siempre referencia a con regla y compás, un triángulo de oro. Es decir, un triángulo, de modo que es un triángulo isósceles, con el lado AB igual al lado AC, y que cumple la relación de que en la medida del ángulo B, la medida del ángulo C son iguales, y es el doble de la medida del ángulo A. Es decir, tenemos esa relación aquí entre los ángulos. No solo eso, sino que en particular observemos que si nos fijamos en esta relación de los triángulos áureos, es decir, si triángulo ABC es un triángulo áureo o de oro, como la medida del ángulo B coincide con la medida del ángulo C y es el doble de la medida del ángulo A, tenemos que ¿cuánto suman las medidas de los tres ángulos de un triángulo? Resulta que suman pi. Pero si la medida del ángulo B es 2A y la medida del ángulo C es 2A, si se lo sumo a la medida del ángulo A, en total eso me da 5A, ¿verdad? Por lo tanto, significa que 5 veces la medida del ángulo A es pi, por lo que la medida del ángulo A vale pi partido por 5. Pero entonces, si nos vamos a la primera parte que hayamos visto al principio de la lección, con respecto a la construcción de polígonos regulares, resulta que, como tengo pi partido por 5, pues voy a ser capaz de encontrar un polígono de ¿cuántos lados? De 5 lados. Es decir, que dados A y B pertenecientes a P,
se puede construir igual con regla y compás un pentágono regular con lado AB. Claro, esto es una consecuencia directa de esta existencia de los triángulos de oro, que nos dice que juntando ciertos triángulos puedo construir precisamente ese pentágono. Pero claro, la última pregunta que uno se haría es decir, sabemos construir triángulos equiláteros, ¿vale? Es decir, polígonos de 3 lados. Cuadrado, también sabemos construir cuadrados. Pentágono, hemos visto que sí. Hexágono, resulta que también. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Se puede construir entonces todo o resulta que no? Pues llega a 7 y en 7 te estampa. Dice, ¿qué pasa con el 7? ¿Por qué es tan particular? ¿Qué tiene? No es que, obviamente esto surge así, no es que diga, se me ha ocurrido un teorema que me dice cuándo las cosas funcionan bien, sino que uno va probando y dice, mira que bien, mira que bien, mira que bien. No tan bien. ¿Por qué? ¿Soy torpe? ¿No lo sé hacer? ¿O es que hay algo que está fallando y por mucho que lo intente no va a salir? Pues resulta que eso es lo que está ocurriendo. Es decir, va a haber algunos polígonos regulares que sí se van a poder construir con regla y compás y hay otros polígonos regulares que no. Y resulta que tenemos una caracterización súper bonita de cuándo eso es posible o no. Es decir, teorema. Pues resulta que un polígono regular de n lados se puede construir con regla y compás si y solo si esta n, que es el número de lados o de vértices, se puede descomponer de la forma 2 elevado a k por p sub 1, p sub 2 hasta un cierto producto de primos, p sub m, donde la m que me indica el número de primos donde yo estoy factorizando es mayor o igual que 0, es decir, puede ser que no haya primos, por ejemplo en el caso del 4, ¿verdad? Y depende de si dice, vale, el 4 es un 2 al cuadrado, el 2 sí es primo, pero lo estoy metiendo dentro de las potencias de 2. No es que lo estemos escribiendo diciendo que el pobrecito no es primo, sino que, bueno, como es el único primo que es par, lo ponemos ahí como 2 elevado a algo. Pero, por ejemplo, para los 3, ¿qué tenemos? Tenemos que es de la forma 2 elevado a 0 con p sub 1, que es el primo 3. Y el 4 es de la forma 2 al cuadrado y no hay primos. Y el 5 es de la forma 2 elevado a 0 con un primo p sub 1, que es el 5. Y el 6 es de la forma 2 elevado a 1 por el primo p sub 1, que es el 3. ¿Vale? Y el 7. ¿Qué pasa con el 7? Pues resulta que estos primos no son primos cualesquiera, sino que son, obviamente, distintos, no repetimos, es decir, p sub 1, p sub m son primos distintos, pero tienen una expresión muy concreta. Y es que cada primo p sub i tiene que ser un primo de la forma 2 elevado a 2 elevado a s más 1, que son lo que se llaman los primos de Fermat, que se parecen mucho a los primos de Mersenne. Pero bueno, son tipos de primos de caracterizaciones de primos. Claro, si nos fijamos, ¿esto qué sería? Si cojo el menor s, ¿verdad? El menor s que yo puedo encontrar sería el s igual a 0. Cuando haga s igual a 0 nos queda 2 elevado a 0, que es 1. ¿Vale? Entonces aquí nos queda 2 elevado a 1, que es 2, más 1, 3. Por eso el 1 vale. El siguiente número s que puedo encontrar sería el s igual a 1. Entonces me quedaría 2 elevado a 1, que es 2, 2 al cuadrado, que es 4, 4 más 1, 5. Funciona. Pero ya el siguiente sería s igual a 3, nos quedaría 2 elevado a 3, que es 8. Y 2 elevado a 8 ya sale, pues 2 elevado a 5 son 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256 sería 257. Es decir, me salto el 7. El 7 es un número primo, pero no es un número primo de Fermat. Y es por eso, por lo que
el polígono regular de 7 lados no se puede construir con Rayleigh-Compás. Aunque sí es verdad que se descompone como producto de primos, no son primos de Fermat. ¿Vale? Con esto teníamos todo lo que sería la parte teórica de la lección y ahora vamos a ver algunos ejercicios para, bueno, ver cómo podemos hacer los ejercicios correspondientes aplicando lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Venga, entonces mira, tenemos un primer ejercicio que sería el 10.3 que nos dice, nos gustaría dibujar un polígono con dos enhelados, ojo, no es enhelado sino dos enhelados, que tenga una simetría de modo que sea una rotación de ángulo 2π partido por n, pero que no sea regular. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Normalmente, si queremos buscar cosas que fallan, podemos intentar pensar en cosas sencillas, los casos sencillos. Obviamente, cuando trabajemos con triángulo, dice, el triángulo es un triángulo, tiene poca chicha. Entonces, dentro de los polígonos, es verdad que es el primer polígono con el que nos podemos enfrentar, pero ya hemos trabajado con triángulos, entonces los triángulos no nos interesan tanto. Vamos a irnos al siguiente polígono que podemos construir, que sería el polígono de 4 lados. Ojo, como aquí en el ejercicio nos han llamado 2 enhelados, tendríamos que la n sería 2. Es decir, si n es igual a 2, tenemos un polígono de 4 lados. Claro, el problema que sería, si yo cojo los 4 lados o los 4 vértices y pienso en un cuadrado, que es el polígono regular, ¿verdad? Dice, claro, este sería el vértice v1, el vértice v2, el vértice v3 y el vértice v4. Entonces, la simetría que tengo que encontrar es una rotación de qué ángulo. Buscamos una rotación de ángulo, en este caso 2π partido por la n, que sería 2π partido por 2, que es igual a pi. Es decir, una rotación de 180 grados. O realmente una simetría central. Entonces, en este caso, que es un polígono de 4 lados, podemos verlo de forma muy sencilla. Si nos fijamos en un punto, realmente elige dos diagonales cualquiera. Por ejemplo, puedo elegir la diagonal, pues no sé, la diagonal v4, v3. Esta de aquí, ¿verdad? Y entonces me fijo en este punto, que sería el punto medio de este segmento o de esta diagonal. Ahora decimos, claro, estos vértices v1 y v3 que yo he cogido están a la misma distancia. Entonces eso no me sirve porque sí es un polígono regular. Pero si yo cojo una simetría sobre la recta que pasa o la diagonal que pasa por estos vértices, ¿verdad? Lo único que me hace falta es que debo coger vértices que no estén a la misma distancia. Ya sea más alejados o más cercanos. Es decir, por ejemplo, puedo coger puntos más cercanos, eso sí, a la misma distancia situados. Y entonces construyo este polígono que tengo aquí. ¿Y qué pasa con este polígono? Que obviamente, como es simétrico respecto al centro O, que es el punto de intersección de las diagonales, tengo que una simetría central es realmente una rotación de pi grados o de un ángulo llano. En concreto, me vale tanto este como también podría coger otro más grande, es decir, que esté más alejado, y tenemos esta figura que tenemos aquí. Es decir, que básicamente, ¿cuáles son las soluciones? ¿O cuáles son un ejemplo de polígono regular, polígono no regular de dos enhelados que sí tenga una rotación? Pues son básicamente rombos. Oye, que seguramente también podríamos pensar esto con más tipos de polígonos, pero como nos piden simplemente uno, en general, podemos hacerlo con la idea que sea. Esto mismo que hemos hecho para 4 lados, podemos generalizarlo a 2 enhelados. Lo que estamos diciendo es únicamente que tenemos un número par de lados, ¿verdad? Y entonces lo que tendríamos que hacer es fijarnos en el corte de las diagonales y estirar o achicar los puntos para que funcione todo bien ahí. ¿Se entiende ese proceso? Esa es la idea geométrica que tenemos aquí detrás para la construcción de esto. ¿Vale? Podemos hacerlo para el caso concreto de 4
O como digo, podemos generalizarlo para n también. Si buscamos esa generalización para n, ¿qué sería? Sí. Generalizando, lo que tenemos precisamente es que, bueno, pues tengo un polígono, ¿verdad? ¿Qué sería? De unos vértices V1, V2, ¿hasta dónde? Ojo, hasta el V2N, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es cambiar, aquí por ejemplo he dicho, los vértices pares los dejo igual, los dejo tal cual, y los impares, ¿qué hago? Le hago una motecia. Los estiro o los acorto con el mismo patrón. Es decir, llamo n de O, aquí una cierta K, sería una homotecia. Construimos otros vértices que vamos a llamarlos V tilde de I. ¿Y V tilde de I qué sería? Sería aplicar la homotecia OK a los vértices V sub I. Y entonces, ¿quién es mi polígono? Mi polígono P es el polígono formado por los vértices o por los segmentos. Vamos alternando. El V sub 1, que es el impar, ese sí lo estiro. Entonces, en vez de coger el V sub 1, cojo el V1 tilde. Pero ese lo uno con el par, con el V2, que no lo he tocado. Y luego el V sub 2 lo uno con el V sub 3, pero como es impar, ese sí lo estiro. Cojo el tilde. ¿De acuerdo? Y así de forma sucesiva. Ese es el razonamiento que hacemos en general cuando ya no tenemos 4 lados que hemos cogido para hacernos una idea de la construcción que tenemos que hacer, sino 2 n lados. Vamos a ir estirando, moviendo los vértices, donde los pares los dejamos, aquí he dicho los pares, como podríamos decir los impares, me daba exactamente igual. ¿De acuerdo? Pero para que veamos qué estamos haciendo, aplicar una homotecia e ir juntando unos vértices con otros. Muy bien. Venga, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Aquí, con el 10.5 nos dicen, dado un polígono regular P, probar que existe una circunferencia que pasa por el punto medio de cada uno de los lados de P. Claro, aquí no vale que hagamos el dibujo y diga, ah, sale. No. Queremos demostrarlo matemáticamente. Entonces, ¿qué hemos visto? Que nosotros podemos escribir los polígonos de cierto modo, ¿verdad? Es decir, que si llamamos n al número de vértices de nuestro polígono P y los denotamos mediante, pues por ejemplo, P sub 1, o bueno, P no, a poner V. V sub 1, V sub 2, hasta V sub n, entonces podemos representar ese polígono P como una sucesión de segmentos, ¿verdad? En donde tenía el segmento V sub 1, V sub 2, luego ordenado cogería el segmento V sub 2, V sub 3, así de forma sucesiva hasta que llego al segmento V sub n menos 1, V sub n, y por último tendría el segmento V sub n que vuelve al punto V sub 1. ¿Vale? Esto es únicamente aplicar la definición de polígono. Todavía no he usado nada de que sea un polígono regular. Vamos a ver ahora cómo puedo usar esa regularidad de los polígonos. Bueno, también sabemos que, como es un polígono regular, ¿qué puedo encontrar? Y es que, por ser polígono regular, hemos visto que los polígonos regulares se comportaban muy bien, ¿verdad? Muy bien con respecto a unos tipos de isometría. En concreto, a reflexiones, pero que hayamos visto que era realmente lo que caracterizaba a los polígonos regulares. Las rotaciones. Es decir, tanto si es un polígono regular puedo encontrar una rotación como si tengo una rotación, entonces puedo afirmar que es un polígono regular. Pues vamos a fijarnos en esta rotación, que sabemos que existe. Es decir, por ser un polígono regular, existe una ρ perteneciente a las isometrías de P
que es una rotación de centro, vamos a llamar O al centro, y ángulo, sabemos el ángulo que tiene esa rotación, que es el ángulo 2pi partido por n. Vale, sabemos que existe esa rotación. Y no solo es una rotación, sino que además es una isometría. Perdón, que además es simetría. Simetría. Sí, sí. He hecho isometría, tantas palabras iguales ya pierdo la cabeza. Es decir, lo que nos está diciendo es que cuando yo hago ρ de todo el polígono P, esto me da de nuevo también todo el polígono P. Vale, eso me está diciendo mi simetría. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué más puedo hacer realmente? Realmente sé cómo se comporta esta simetría. Y es que, por el orden en el que he escrito estos segmentos, ¿qué ocurre? Pues que, además, como mi simetría o mi rotación tiene ángulo 2pi partido por n, cuando yo hago ρ y se lo aplico al primer segmento, es decir, ρ del segmento v sub 1, v sub 2, eso me daría como roto con el ángulo 2pi partido por n y el segmento que viene detrás es el v2, v2 sub 3, esto me daría entonces el segmento v2, v3. Pero claro, esto lo puedo generalizar y decir, bueno, ¿y por qué solo compones una vez? ¿Por qué no vuelves a componer ρ cuadrado? Entonces me daría el v3, v4 y ρ cubo el v4, v5. Y en general cuando haces el ρ y lo compones i veces, o si queremos que las cuentas salgan bonitos, porque también podría dejarlo igual y decir, simplemente lo compongo i menos una veces, entonces ¿quién me da? Para que se vea bien. Si hago el ρ y lo compongo i menos una veces consigo mismo, lo que obtengo es, en vez de el v2, v sub 3, obtengo los vértices v sub i con el v sub i más 1. Esto lo hacemos únicamente para que cuando la i sea igual a 1, ¿qué nos quede? ρ elevado a 0, que sería la identidad, no he tocado nada. ¿De acuerdo? Entonces me da obviamente el v1, v2, exactamente. ¿Vale? Y esto sería con cada i desde 1, 2 hasta el n. ¿Vale? Claro, pero no solo estoy moviendo los vértices y los segmentos, sino que estoy moviendo, como muevo el segmento, estoy rotando todos los puntos de ese segmento. Entonces vamos a fijarnos en un punto muy concreto. Es decir, nos vamos a fijar en el punto medio. Es decir, si yo llamo M1, por poner un nombre, al punto medio del segmento V1, V2, entonces, por las propiedades que tienen las rotaciones, que es que mantienen la distancia, yo sé que la distancia que hay del punto medio al V1, V2 es la misma, pero cuando hago la imagen también se mantiene esa distancia. Es decir, si llamo M mayúscula sub I a lo que sería calcular el ρ sub I menos 1 del punto M sub 1, resulta que este punto es también, como M sub 1 es un punto del segmento V1, V2, y el ρ sub I menos 1 transforma el segmento V sub 1, V sub 2 en el segmento V sub I más 1, pues este punto tiene que estar a la misma distancia de los puntos V sub I y V sub I más 1. Es decir, que esto resulta ser también el punto medio de el M sub I, perdón, del V sub I con el punto V sub I más 1. Claro, pero entonces ¿qué pasa? Que ρ, aparte de ser una rotación, lo que sea, y una simetría, resulta que ρ es una isometría. Entonces, como ρ pertenece a la isometría del punto P, o sea, del plano P, mantiene
las distancias. ¿Eso qué significa? Que si yo para este punto M1 tenía una distancia al centro O que fuese D, resulta que la distancia del punto M sub I, que son los medios, por propiedades que se tiene. Se tiene que la distancia que hay del ρ de I menos 1 M sub 1 al ρ de O del centro, que esto es precisamente la distancia que hay del M sub I a quien, como O es el centro de mi rotación, es el único punto fijo, es decir, la distancia que hay del punto medio al O es la misma siempre, porque el ρ sub I del M sub 1, por ser una isometría, mantiene las distancias. Por lo tanto, esto es lo mismo que la distancia del M sub 1 al punto O, por definición de isometría. Por lo tanto, si todos los puntos están a la misma distancia, todos están sobre la misma circunferencia. Porque la circunferencia es precisamente la que dice que todos los puntos están a la misma distancia de su centro. Así que, todo fantástico. Esa parte ya tenemos perfectamente hecha. Tenemos ahora, para terminar, algunos ejercicios referentes a las partes de construcciones con regla y compás para que veamos más o menos cuáles son los tipos de razonamientos que podemos seguir. Aunque no tengo compás, vamos a intentar hacerlo más o menos con circunferencias para que veamos cuál es el razonamiento. Por ejemplo, en el punto A me dicen, a ver si podemos describir, construyendo con regla y compás, dado dos puntos A y B cualesquiera, la construcción del punto medio. Que dice, bueno, a lo mejor lo sabemos, pero vamos a ver cuál sería esa construcción exactamente. Lo que estamos diciendo es que si yo cojo en el punto A un segmento cualquiera, por ejemplo este de aquí, y digo, aquí tengo el vértice A y aquí tengo el vértice B, ¿vale? Ahora, ¿qué quiero hacer? Me gustaría calcular el punto medio, no a ojo. Y para calcular el punto medio lo que tengo que decir es simplemente, vamos a fijar en la circunferencia. Y yo voy a coger una circunferencia centrada en cada extremo. Centrada en cada extremo, pero del mismo radio. Es decir, si me pongo aquí en el punto A, cojo esta circunferencia, por ejemplo, por aquí, y ahora tendría que coger la misma circunferencia, por eso un compás, que lo único que vamos a hacer va a ser hacer así, copiar, pegar. Ah, fantástico. Y ahora vamos a buscar, oh, claro, ahora no tengo el centro. Bueno, no tengo el centro, porras. Más o menos. Vamos a ver si lo puedo achicar para que sea más sencillo verlo. Aquí. Parece más o menos así, nos podemos autoconvencer, pero claro, lo he achicado. Vaya. No hay modo sencillo de hacerlo así. Entonces lo único que voy a hacer va a ser coger la misma circunferencia, pero lo vamos a tener que hacer a ojo porque no tenemos aquí, desgraciadamente, para mirar el centro al mismo tiempo. Pero no pasa nada. Vamos a coger entonces esta circunferencia, la dibujamos de nuevo y tratamos de hacerlo lo más parecido de grande posible. Lo que tendría eso es que más o menos parece a lo mejor así, parece igual de grande, puede parecer igual de grande. Pues entonces una vez que tengo esto, tendría que coger simplemente los puntos de corte, es decir, fijarme en este punto de corte de la circunferencia con este punto de corte de la circunferencia y ahora trazar el segmento que une esos dos puntos. Es decir, me vengo aquí y digo, vale, pues cojo el segmento que une estos dos puntos de corte. Pues este punto que obtengo yo aquí en medio sería el punto medio. Es decir, este punto sería M igual al punto medio del segmento A con el segmento B. ¿De acuerdo? Vale, ahora, imaginemos que esto sería para el apartado A. Y decimos, bueno, pues imaginemos que en lugar de construir el punto medio del segmento, quiero construir una recta que pasa por el punto y es perpendicular a la recta dada. ¿Cómo lo hacemos ahora? La idea es más o menos la misma. Como estamos trabajando con una recta, decimos, bueno, pues voy a coger una recta cual sea. Pues ponerla en negro, la recta. Una recta cualquiera. Esta de aquí. ¿Vale? Y me dan un punto de esa recta. Pues no sé, por ejemplo, vamos a poner por aquí el punto P. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a decir es, si yo quiero construir
la recta perpendicular a esta recta R que pasa por el P, sabemos construir más o menos rectas perpendiculares a través de una en concreto, que es la mediatriz. Claro, pero aquí la idea es buscar una recta que sea precisamente la mediatriz que pasa por el punto P. Para eso necesito dos puntos de la recta R que estén a la misma distancia del punto P. Y eso es fácil, porque lo único que tengo que hacer es entonces coger una circunferencia y construirme la circunferencia con centro el P. Es decir, nos venimos aquí, me voy al punto P y trazo la circunferencia que pasa por el punto P. Entonces esto va a cortar a mi recta R en dos nuevos puntos. Vamos a tener aquí un punto, podemos llamarlo A, y otro punto lo llamamos B. Y entonces decimos, pues entonces ahora lo que voy a hacer es que como estos puntos A y B están a la misma distancia del punto P, el punto P es el punto medio. Realmente lo que sería ahora es decir, imagínate que tuviese simplemente los puntos A y B, vamos a construir el punto medio. ¿Y para eso qué hacía? Para eso cogía una circunferencia, que ahora sí la puedo coger del mismo radio fácilmente, pues lo único que tengo que hacer es venirme aquí y decir, concentro en el punto A y que pase por el punto B. Así. Y ahora otra circunferencia igual, concentro en el punto B y que pase por el punto A. Así más o menos, ¿de acuerdo? ¿Y con esto qué consigo? Lo que consigo es que se van a cortar en dos nuevos puntos, que son precisamente este punto y este punto. Claro, en concreto, lo que yo he hecho es esta construcción para calcular lo que sería el punto medio. Es decir, si cojo el segmento que une estos de aquí, el punto de corte que tenemos aquí sería el punto medio. Cosa que ya sabía yo, pero realmente ahora en vez de interesarme ese punto de corte, lo que me interesa es la recta en sí. Es decir, que esta recta, mientras que este es el punto de corte, esta recta S es la recta que es perpendicular a R y de modo que el punto P pertenece a la recta S. Ese es el modo que tenemos usando únicamente los círculos, las circunferencias con el compás, los puntos de corte y las rectas con la regla para calcular ese o esta recta que es perpendicular y que pasa por el punto dado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora por ejemplo, si me dan en el apartado C, que me dan ahora tres segmentos AB, A'C' y B2', C2', queremos construir un triángulo de modo que verifique estas condiciones. Bueno, pues vamos a dibujar los puntos primero, es decir, tengo aquí, o bueno, los segmentos realmente, que me dan, por un lado el segmento AB, vamos a ponerlo aquí, un segmento A'C', no sé, vamos a ponerlo aquí, y un segmento B', C2', vamos a ponerlo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, me piden construir, vamos a poner aquí los puntos, que serían, este sería el punto AB, este sería el A'C', este sería el B2', el C2'. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos construir un triángulo de vértices A, B y C, tales que lo que tiene que ocurrir es que el lado AC mide lo mismo que este lado A'C'. Y el lado BC mide lo mismo que este otro lado que nos han llamado B2', C2'. ¿Cómo hacemos eso? Claro, si lo pensamos, uno dice, bueno, realmente lo que tenía que hacer es coger la distancia. Yo sé que el punto C va a ser un punto que esté a una cierta distancia del punto A y a una cierta distancia del punto B. Pero yo quiero que la distancia que haya del punto C que me falta al extremo A sea la misma que lo que mide este segmento. Entonces puedo decir, bueno, hay algo que me permite trabajar con la distancia que son precisamente las circunferencias. Entonces podría decir, cojo una circunferencia centrada en el punto A que tenga radio C'. Así más o menos. Y ahora lo que hacemos es que la desplazamos, o la teníamos que desplazar para decir, la coloco exactamente en el vértice A. Más o menos podríamos pensar por ahí. Parece que esto sería el punto A. Y del mismo modo, es decir, que lo que estaríamos diciendo es que esto de aquí mide, mira qué bien, ¿ves? Esto sería el segmento A'C', esto que tenemos aquí. Y ahora, del mismo modo, construimos una circunferencia centrada en el B'' de radio C. Y lo que hacemos es que la movemos. Es decir, que lo único que estaría diciendo es que si muevo entonces
Lo de mover el segmento únicamente porque no tengo compás. Si muevo este segmento y lo pongo aquí, tenía que mover esta circunferencia para que pasase por aquí, más o menos así. Exactamente. ¿De acuerdo? Y ahora este ya lo pongo en su sitio. Aquí. ¿Y con esto qué hemos conseguido? Pues lo que resulta es que entonces, claro, como he cogido primero la circunferencia centrada en el punto A, que tenía el mismo radio que el segmento A'C', yo sé que todo este radio que tengo aquí, este segmento, es precisamente igual de grande que el segmento A'C'. Es decir, el segmento AC mide lo mismo que el segmento A'C' porque cogí una circunferencia de ese radio. Y por otro lado, cuando me he venido aquí, he visto que el segmento B'C' mide lo mismo que el segmento BC, que es el radio de esta circunferencia, porque lo he cogido precisamente así. Entonces veo que en este punto que tenemos en común, este radio o este trozo mide lo mismo que esto de aquí. Entonces me basta simplemente tomar este punto como el punto C. Este punto que está es C morado y es también C azul. Vemos que por ser el punto de la circunferencia azul, resulta que mide lo mismo que el segmento A'C'. Pero por ser un punto de la circunferencia morada, mide lo mismo que el segmento B2', C2'. Por lo tanto, este punto en común es precisamente el tercer vértice de mi triángulo que debo tomar para construir ese triángulo con los dos lados que me han dado. Por último, nos darían ahora ver cómo puedo construir un triángulo equilátero, un cuadrado, un hexágono regular, etc. Es decir, bueno, aquí podemos seguir también y decir, para un triángulo equilátero, la verdad que el proceso es más sencillo porque simplemente tengo que decir en el D, o bueno, para el triángulo equilátero, ¿qué tengo que hacer? Me fijo en un segmento, ¿verdad? Digo simplemente, bueno, pues voy a coger, por ejemplo, este segmento que tengo aquí. Y ahora lo que hago es que me voy y trazo la circunferencia que tienen el mismo radio que ese segmento, es decir, cojo una circunferencia centrada en este extremo, de radio el otro extremo. Y hago lo mismo en el otro extremo correspondiente que pase por el vértice opuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pues resulta que lo que yo he construido así son todos los puntos que están en esta circunferencia están en la misma distancia de este vértice. Por lo tanto, si cojo el segmento de este vértice hasta cualquier punto, todo tiene la misma distancia, llego hasta aquí, porque ese punto, como está en la otra circunferencia, también está a la misma distancia. Y entonces así construyo mi triángulo equilátero. Y veo que lo único que ha sido usar el compás para la circunferencia y la recta para trazar estos segmentos. Si quisiese un cuadrado, si pensamos el cuadrado no se aleja tanto de la construcción que hemos hecho nosotros para las rectas perpendiculares, ¿verdad? Porque para el cuadrado que tendría simplemente, si cojo aquí un segmento, nosotros hemos visto que podríamos extender este segmento a una recta. Es decir, bueno, pues yo cojo aquí la recta que contiene ese segmento. Y hemos visto cómo podemos construir, fijándome en cada extremo, en este extremo P, sé construir una recta perpendicular que pasa por aquí. ¿Qué tenía que hacer simplemente? Tenía que decir, bueno, yo cojo y hago esa construcción del punto medio. Es decir, me vengo aquí, trazo una circunferencia, cortan dos puntos, ahora trazo esta circunferencia. Vamos a ponerla de otro color. Se vea bien. Aquí diríamos, bueno, pues trazo esta circunferencia azul más o menos por aquí, trazo esta circunferencia azul más o menos por aquí. Bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a ponerla aquí que pasa por el vértice exactamente para no equivocarnos. Y aquí esta que habíamos puesto, esta, la hago hasta que pasa por ahí. No salió bien. Esta fuera. Vamos a ponerla otra vez. Y aquí nos quedaría la circunferencia, precisamente que por este extremo hasta que pasa por este de ahí. Vale, ahí. Vemos que cortan estos dos puntos, ¿verdad? Pues ahora ese segmento, ¿quién sería? La recta que pasa. Es decir, que si construyo el segmento correspondiente, aquí tendría el segmento, perdón, no es línea continua. Tendría el segmento que une hasta aquí. ¿De acuerdo? Tendría por ahí, todo esto sería esta recta perpendicular, más o menos. Ha salido más o menos perpendicular.
Vamos a ponerla mejor para que se vea bien. Aquí cogería esto, así se ve mejor. Y esta es la recta perpendicular que pasa por el punto P, ¿de acuerdo? Ahora ya, una vez que tengo esto es sencillo, porque lo único que tengo que hacer es precisamente coger la circunferencia correspondiente. Es decir, ahora ya me vengo aquí y digo, pues cojo la circunferencia centrada en este punto que tiene el mismo radio que el segmento que yo quiero. Este de aquí. Ahora mira, casualmente he llegado hasta ahí y hago lo mismo en el otro extremo correspondiente que sería hasta aquí. Y a eso tengo que construir ahora de nuevo el qué. La recta otra vez la recta perpendicular a este extremo que tengo aquí. Es decir, ahora tengo que hacer el mismo proceso, pero construyendo la recta perpendicular a este punto P, que me daría de forma análoga ese, cuando construya todo este proceso, lo que sería este segmento. Vamos a poner aquí así y lo movemos. Con la misma construcción del circulito me daría esto. Y ya por último tendría que construir en este punto el perpendicular y cerraríamos con este segmento de aquí. Y entonces al final nuestro cuadrado sería todo este cuadrilátero formado por estos segmentos que hemos construido, repitiendo el proceso de construir la recta perpendicular a la recta dada en cada punto correspondiente. ¿Vale? Y por último, cuando nos piden, por ejemplo, calcular un hexágono regular, dado uno de sus lados, tenemos que hacer una construcción en la que vamos iterando ese proceso de construir triángulos. Porque nosotros hemos visto cómo construir triángulos fácilmente. Hemos visto simplemente que si yo cojo aquí este segmento, para construir el triángulo equilátero, ¿qué tendría que hacer? Tendría que fijarme en el vértice correspondiente, en este vértice, trazar una circunferencia que pasa por aquí, por el otro, me fijo en el vértice, trazo una circunferencia que pasa por aquí, y la que hago, que en este punto de corte tengo ya un segmento o un lado de mi triángulo, pero ahora no quiero un triángulo. Entonces, como no quiero un triángulo, vamos a ponerlo así en discontinuo para decir, este sería el lado de tu triángulo equilátero, pero ahora en este lado vas a volver a hacer la misma construcción. Es decir, vas a construir aquí otras nuevas circunferencias, pero que estén centradas en este punto y pasen por aquí, que estén centradas en este vértice y pasen por aquí. Claro, esta es la misma que hemos construido antes y veo que eso corta aquí en este otro punto, ¿verdad? Pues ahora sí, ya construyo yo los primeros segmentos, que serían el segmento inicial, este negro, relleno, perdón, el segmento inicial negro, aquí. Y ahora este segmento que une este con este punto. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero fijándonos en el segmento discontinuo, que sería el lado correspondiente del triángulo equilátero que formaría yo aquí. Es decir, vuelvo a coger ahora circunferencias, pero ahora cuando la centro en este punto me va a dar la misma que tenía antes en negra, así que solo me falta esta circunferencia, discontinuo, esta circunferencia que yo centro aquí en este punto. Ahí. Haría lo mismo, luego con este proceso en este vértice trazaría la circunferencia, iría trazando esa circunferencia para construir los triángulos correspondientes. Y una vez que tengo ya todos estos triángulos construidos, lo único que tengo que hacer es unir los vértices que me interesan, que sería ahora este vértice con este. Aquí tendría entonces este vértice, este vértice, este vértice, ahora uno este con este con este y este con este. Y de este modo puedo construir un hexágono regular de 6 lados, utilizando únicamente regla y compás. Y con esto tenemos todas las construcciones que nos pedían en el ejercicio.